Hola, yo soy Cami. Y yo soy Juli. Somos psicólogas y amigas. Y esto es Sesiones sin turno. Un espacio para pensar, sentir. Cuestionarnos y charlar sin agenda, pero con sentido. Cada episodio es una invitación a una charla espontánea. Porque no todo en la vida se planifica. Dale, pon el agua. Agarro el mate y empezamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Sesiones sin turno, capítulo 4. 4, ya es el cuarto que estamos grabando. No puedo creerlo. Por momentos digo, ¿esto es real? Dije yo, agarré. Como, digo, no puedo creer que ya grabamos 4 capítulos. Sí, aparte es como que cada encuentro es como un tema nuevo, una charla como totalmente... No, y aparte nos vemos mucho entre semana para planificar cosas, tenemos calls y nos juntamos a ranchear y de repente surgen un montón de temáticas que decimos, pará, deberíamos estar grabándonos, como no podemos con todo. Y bueno, hoy trajimos una temática muy interesante que deriva un poco del capítulo anterior. Como pensamos en... Muchas cosas. Muchas, pero los vínculos. Con eso derivamos un poco en habilidades sociales y con eso dijimos, che, ¿y qué pasa con la inteligencia emocional, no? Como... Sí, aparte, sobre todo como que el ser inteligente emocionalmente... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Uno nace con eso O se desarrolla o se puede como gestionar. A ver, creo que hay millones y medios de teoría, vamos a hablar desde lo que pensamos nosotras, con 1,5 millones de pensamientos, como nada de esto es relativamente todo científico, pero creemos que las habilidades sociales se van desarrollando con el tiempo. Sí, aparte sobre todo como en la cotidianidad uno se va dando cuenta en qué se siente cómodo, qué le cuesta o en dónde como fluye más, ¿no? ¿Con quién? Como que siento que en todos los contextos es distinto, con todas las personas es distinto, también tiene mucho que ver con la personalidad del otro, lo que te genera a vos. Sí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo gestionamos las emociones? Gran pregunta, ¿no? O sea, Como... no sé si ustedes se preguntan cómo gestionan las emociones, porque... Cuando te desbordan principalmente, ¿no? Como cuando de repente decís, ok, ¿qué hago con todo esto que siento? ¿No les pasó nunca? A mí me pasa recibido. A mí también me pasa, yo creo que a todos nos pasa. 100%. Y aparte el tema es que cada emoción te viene a representar algo diferente en cada momento. Por ejemplo, no sé, la angustia. Es como que no siempre te angustias de la misma manera. No, y hay veces que viene angustia con llanto y otras veces angustia con enojo y a veces angustia simplemente Tipo, a secas. En silencio, más como... Y todo te deriva en como, ok, prestale atención, ¿no? Porque las emociones vienen a decirnos cosas. Como hablábamos, me decías el otro día, que son como pequeños síntomas de algo. Entonces digo, por lo menos, no sé, si hablamos de nosotras, ¿cómo gestionamos ese desborde emocional? Yo creo que antes de llegar como a un desborde, tal vez es simplemente registrar 1 o 2 emociones, porque cuando uno ya está desbordado es porque ya no das más, o sea, ya tiraste todas las sogas. Exacto, y creo que ahí entra mucho como esto de la inteligencia emocional que hablábamos, que era la capacidad de gestionar todas estas emociones, gestionarlas asertivamente, gestionarlas de la mejor manera que se pueda. Y ahí es donde dijimos, ok, ¿qué necesitamos para ser habilidosos emocionalmente? Sí, y aparte todo esto que estamos hablando, como que obviamente, nada, siento que se recontra aprende, ¿no? O sea, es como, viste cuando una persona dice, che, qué inteligente que es tal, y como que uno va únicamente a la inteligencia como más intelectual o más tipo... Para mí, si tengo que pensar en, bueno, siento que la sensibilidad de cada uno hace que pueda o no como empatizar más o menos la percepción, empatizar más o menos con lo que le pasa a un otro, ¿no? Y eso también se aprende mucho en la casa, en los vínculos, en los círculos de personas donde como fuiste como... ¿Cómo se dice? Cuando los viviste. Habitando. Cuando fuiste habitando, exacto. Pero ahí está bueno porque la empatía, por ejemplo, que es algo, bueno, muy desafiante también como de poder practicar para algunas personas, a mí me sale muy natural y creo que a vos también, a mí también. por la profesión. Como te decía, miraba el otro día
un capítulo de un podcast y dijo 2 palabras y sentí su dolor y me puse a llorar y fue como, dale, tan empática va a ser. Pero también la empatía siempre nos la enseñaron a como tener empatía con un otro, ¿no? Y yo creo que me animaría a decir que en este último tiempo estoy aprendiendo a ser empática conmigo. A permitirte. A permitirme sentir que si no quiero estar en una situación para acompañar a alguien, por ejemplo, no voy a ser ni mejor ni peor persona. Es que por ahí hoy no puedo o no tengo la disponibilidad para... La disponibilidad energética, porque para ser empático con el otro, tenés que estar súper abierto, entregar un montón de energía, de contención. Sí. Ser empático no es nada más ponerse en el lugar del otro y sentirlo. Es realmente prestarle una oreja, darle un abrazo, ayudar. Sí, poner el cuerpo. Es poner muchísimo, que nosotras en nuestro trabajo lo hacemos un montón. Y no sé, por ahí nos pasa que a veces cuando contenemos mucho a algún paciente, terminamos el día agotadas. Sí, o inclusive, bueno, amigos, como personas alrededor nuestra, familia, quien sea. Entonces, como bueno, el ser empático me parece que podríamos decir que es una de las habilidades sociales y capacidades de la inteligencia emocional. Sí, súper como troncales, ¿no? Después... No sé. Antes de por ahí como seguir charlando esto, por ahí si alguien se sumó en este momento a escucharnos, ¿vos cómo definís la inteligencia emocional? Porque siento que hay diferentes formas de cómo uno la aprendió o la está aprendiendo. Yo creo que ser inteligente emocionalmente es tener la capacidad de gestionar las emociones de la mejor manera posible. Esto quiere decir que es subjetivo, porque no para todos va a ser de la mejor manera tal, o también que va a ser en diferentes situaciones de diferente manera. Pero tratar de encontrar la mejor manera en cada situación es ser inteligente. Ok. Esa es mi definición personal. Sí, creo que es un poco, o sea, comparto. Para mí la inteligencia emocional es como un músculo que hay que ir entrenándolo constantemente y que en el momento que abandonás un poco esa actividad de no animarte a sentir, a pensar, a detenerte en lo que te sucede, tanto agradable o desagradable, porque las emociones ahí son varias y todas nos vienen a enseñar cosas. La inteligencia es el poder o la capacidad como de desarrollar, sí, estas habilidades, como decís vos, pero me sale más como un músculo, ¿no? Es como que es un músculo sí, que se entrena, se agranda, se achica. Que vos no naciste con el músculo ya marcado. No, y que se practica todo el tiempo porque, como te decía antes, siento que no siempre tenemos la misma energía, por lo tanto, cuando no tenemos tanta energía, ese músculo decrece, es como perdiste la práctica. Entonces, de repente decís, che, mirá, estoy menos sensible a esta situación. Sí. Y creo que para poder ser empático, por ejemplo, tenemos que tener una escucha activa. 100%. Es que parte de la empatía es saber escuchar. Y saber escuchar, tengo recuerdo de cuando me enseñaban un poco sobre esto, a repreguntar como, che, Cami me está contando algo. Bueno, pará, Cami, ¿me estás contando esto? ¿Esto es lo que vos me estás diciendo? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Como repreguntarte me sirve mucho para primero no perder el foco. Es como cuando estudiaba inclusive. ¿No te pasaba en la facu que de repente para estar metido en la clase tenías que participar? A mí me costaba un montón participar. A mí también. Bueno, a mí me costaba mucho prestar atención en la facultad, me distraía mucho. Entonces esto de participar me generaba como más conexión. Sí, o mismo cuando estudiábamos, ¿no? Que estudiamos una carrera como muy de libro y, bueno, todos los finales eran orales. Sí. Esto de saber cómo expresarlo, ¿no? De tener que contártelo a vos, ¿no? Y la pregunta retórica de, che, me pregunto esto y escucho lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces es como escuchar activamente, escuchar cada palabra que decís, escuchar más allá de lo que estás diciendo. Porque por ahí hay personas que no son tan asertivas con sus palabras. Inclusive, bueno, la asertividad, otra palabra, otra definición, otra habilidad social, otra partecita de la inteligencia. Sí, aparte como lo difícil, ¿no? Que es ser asertivo con las palabras, ¿no? Creo que en el capítulo anterior hablábamos de los 4 acuerdos en un momento y que hablábamos de que uno de los acuerdos es ser impecable con tus palabras, ¿no? Y creo que ese acuerdo habla mucho de la asertividad. Y no cuando te viene el fuego o te viene como te inunda la emoción. Es como cuando la energía no está puesta en las palabras que decís. 100%. Es re difícil. Yo a veces pienso mucho qué palabras usar para cuando tengo que mandar un mensaje o tengo que comunicar algo y muchas veces me lo reconocen, me dicen, pensaste mucho este mensaje, ¿no? Le digo, sí.
Y qué bueno que te des cuenta, porque pensar en las palabras es como en algún punto empatizar, primero conmigo, en cómo quiero yo comunicar, en cómo al otro le va a llegar la información, y también es como ser asertivo, ¿no? Como que en parte es un poco la prolijidad, que no siempre, ¿no? No, O sea, no siempre, pero no es lo mismo decirte tipo los modos. Che, Cami, ¿me das un mate? Camila, dame un mate. O te estoy diciendo que me des un mate, no me lo estás dando. Como te digo, lo mismo de 3 maneras distintas y la otra persona le llega de 3 maneras distintas, predispone a una situación distinta. Entonces... Me estoy riendo porque yo, o sea, soy muy mala viendo películas, no nada que ver. Pero mis amigas les encanta juntarse a ver películas. A mí me encantó. Y les parece un programón y a mí me parece un embole. Y es tipo, Cami, ¿qué es una peli? No. Y me joden, es tipo, nah. Y es como, chicas, o sea, no, véanla, como que no estoy enojada. Y es como, siempre me remarcan que mi forma de decir las cosas es tan seria que a veces parece como Claro, que no es un mal transmitís lo que humor. verdaderamente querés transmitir. Entonces ahora es tipo, ¿querés una película? No, gracias. Y como que lo hago más cantado, boludeándolas. Pero es verdad que el tono, el modo, está todo dentro del mismo lenguaje que estamos hablando, Sí. de lo asertivo, ¿no? Como de... Que es muy desafiante encontrar como el límite, ¿no? Como muchas veces me pasa que quizás uso muchas palabras. Como me voy para el otro lado. Sobrecomunico en vez de como ser más asertiva y concreta con lo que verdaderamente quiero decir. Y es como, bueno, me voy un poquito por las ramas y de repente te sobreexplico. Sí. Y eso hace que perdamos el foco de la comunicación. Hay algo que me estoy acordando, que cuando yo trabajaba en Argentina, que trabajaba en recursos humanos y bueno, estuve un montón de tiempo trabajando en empresa, nada, como que yo arranqué ahí trabajando en pasantía y bueno, después fui haciendo un poco más de carrera y mi jefe me decía, siempre que quieras comunicar algo tiene que ser tipo pan, carne, pan, ¿no? Como bueno, malo, bueno. Sí, la técnica del sándwich. La técnica del sándwich, exactamente. Y yo decía mucho ¿entendés? Como, o ubicás lo que te digo. Sí, como muletilla. Es una muletilla y estás como tratando de tonto al otro, como diciendo tipo, che, Si no no me estás entendiste, entendiendo. como, claro. Y ahí aprendí un poco me estoy explicando, fui clara con lo que dije. Como usar otras palabras que sean un Usar poco otras más palabras. agradables. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta retórica, ¿no? Y esto de comunicar, de que si en la mente vos estructurás una conversación o un diálogo en donde es difícil, o no sé si es difícil, pero te está costando por X motivo, como planearte eso, ¿no? Como un pancito, una hamburguesa y otro pancito. Sí, que para está no bueno perder como que el nombraste foco. esta técnica porque está re buena, por ahí la podemos contar, que empieza como, decimos algo lindo, como, tipo, che, ¿sabes que me encanta el mate? Me encanta cómo lo haces, pero últimamente te lo estás quedando mucho tiempo y no me está llegando y no me está gustando cómo lo estás llevando, que recién me dijo que yo lo cebo mal. Es que esto es una pregunta pero que vamos a poner el público A y el público B. Ustedes cuando arman el mate, primero le ponen, bueno, la yerba, después un poquito de agua, reposo y la bombilla. Yo no. Ella no. Yo soy el anti-mate bien hecho. Que me lo critican un montón, pero yo Es tomo... la sopa de mate, boluda. Sí, O sea, a mí el mate me gusta lavado, me gusta sopita, no me importa cómo lo tomo siempre igual. no. Pero claro, a Cami le gusta. Entonces, bueno, como te decía, me estás dando el mate así y la verdad no me está gustando, pero me encantaría poder tomar mate con vos y que lo disfrutemos juntas más allá de cómo lo hagamos. Entonces, como empezamos con algo lindo, tiramos el palito de buena manera, asertivamente, y después, bueno, terminamos con un excelente momento ejemplo. agradable. Excelente ejemplo. Y posta que, a ver, a mí, ¿alguna vez te pasó de planificar una conversación en la mente? 100%, de hecho yo las escribo. O sea, por ejemplo, otra cosa que a mí me sirve mucho en lo personal y lo recomiendo un montón es escribir. Sí, 100%. A vos te encanta, A o sea, mí yo me sé que vos encanta sos re de escribir. esas. Y yo planifico lo que voy a decir un poco, porque me sirve primero para descargar la emoción en el papel. Como, listo, me saqué todo lo que estoy sintiendo, la impulsividad, como todo lo más crudo. Sí. Y después cuando ya voy a la persona, primero que ya sé un poco de qué se trata y segundo que puedo sentir si ya puede ir un poco menos cargado de emoción para que se entienda un poco más lo concreto. Pero porque ahí lograste el orden, ¿no? Y cuando uno materializa o tangibiliza lo que está pensando, o sea, un pensamiento cuando pasa al plano escrito, pasa como a la tierra,
es algo mucho más concreto. Es otra historia. Es otra historia. Y no sé si te pasó, pero siento que es mucho más eficiente la comunicación de esa manera. Sí. Como el otro lo valora un montón más, creo que sos más claro y no te vas tanto por tus emociones. A mí me pasa un montón que soy tan sensible a veces cuando tengo que expresar algo que me pasa, que me voy un poco por las ramas. Y cuando planifico lo que quiero decir, soy más concreta y se me entiende más. Se me entiende más. Sí, igual creo que en la comunicación, y esto, nada, todo es parte de practicar y construir la inteligencia emocional porque la comunicación es muy troncal. En la comunicación uno puede planear o puede como ordenarse, pero en el momento en que, no sé, estamos conversando, yo arranco los primeros 10 segundos, segundo 15, vos intervenís, ya la comunicación no se puede controlar, porque cuando interviene un otro... No, hay un 50 y un 50. Hay un 50 y un 50, entonces lo que uno tiene planificado puede ser transformado en el mientras tanto porque también la emoción tiene otro sentido. Obviamente, pero sí está bueno, a mí me sirve para bajar. Como primero bajar la data dura. Sí. Y segundo, bajar la intensidad de mis emociones. Sí, sí. Inclusive cuando lo leo, a veces me doy cuenta que estoy sobredimensionando un poco la situación. Porque lo releo y digo, bueno, si otra persona me estuviera planteando lo mismo que estoy planteando yo, ¿qué pensaría? Okay. O me pongo en el papel de, por ejemplo, no sé, quiero hablar con X, pero pienso, che, ¿y Cami? ¿Cómo lo tomaría Cami si se lo digo de esta manera? Es un buen ejercicio ese. Entonces como que lo bajo mucho a tierra, porque claro, yo me voy. Sí. Me voy por mis emociones y sé que es una debilidad por algo decir. Y es algo que trabajo muchísimo, porque si no, no se entiende. Se entienden mis emociones y no se entiende lo que quiero decir puntualmente. Sí. Así que bueno, me parece... Está bueno eso. Recién cuando decías debilidad, bueno, volviendo un poco también más como al mundo corpo, me acuerdo que en mi sector no hablábamos de debilidades y hablábamos de oportunidades de mejora, ¿no? Como el método FODA. Claro, como el más en constructivo y en positivo, porque al final, como si no, obviamente todos tenemos cosas buenas, cosas como para no ser tan extremista, que todo está en construcción y en oportunidad de mejorarse. O sea, yo creo que, por ejemplo, me comunico a veces bien y hay veces que no me puedo comunicar y que comunico más con mi cuerpo, ¿no? O sea, como que sí. La comunicación, más allá de lo hablado o de lo que se puede expresar, es muy el lenguaje corporal, ¿no? Es como... 100%. Cómo uno se para, cómo se predispone, cómo las manos, la gestualidad, mis los cejas, brazos cruzados. Mis cejas. Yo uso mucho las cejas. O sea, a veces Juli me mira y es tipo... El sticker levanta. Como la cejita arriba, es como ya sabes que lo que estás diciendo no sé si me cierra. Y lo puedo expresar de esa manera y te juro que no me doy ni cuenta. Es como parte de mi expresión. Por ejemplo, vos usas mucho tus manos. Yo uso mucho las manos y a veces me pongo muy seria para hablar o me concentro mucho y es como que a veces cuando estoy contando algo a mis amigas o cuando estoy escuchando una historia es tipo, Camila, le digo, ¿qué? Y es como mi lenguaje corporal. Claro. O sea, está demostrando que estoy totalmente observando y haciendo un escaneo y un análisis. No, y estoy pensando, procesando información y cables van y cables vienen. Le hice un psicodiagnóstico a la persona. Es tremendo, pero yo también es como, ¿de verdad estás diciendo lo que estás diciendo? ¿De verdad esto está pasando? ¿Esto es real? No, 100%. Bueno, y a todo esto hablamos de asertividad, hablamos un poco también de la comunicación. Algo para mí también fundamental es el tema de saber regular como las emociones en lo cotidiano. Sí, para mí es fundamental y siento que no siempre es tan simple. Y si hay algo que me parece muy útil en lo que es regulación emocional, es la pausa. Ah, Para mí... ¿Te sale bien la pausa? No. A mí tampoco, Pero la utilizo muchísimo. A mí me parece muy útil decir, che, tiempo fuera. Como no puedo seguir teniendo esta discusión, no puedo seguir teniendo esta charla, no puedo seguir conversando sobre esto porque se me subió el calor, porque me estoy angustiando mucho, porque no estoy pudiendo gestionar lo que siento. No te voy a dar una respuesta productiva. No te voy a decir algo que va a hacer que esto se construya algo positivo. Sí, y sobre todo también en la pausa es poder decir, ahora no te puedo responder o ahora no quiero responderte, me tomo mi tiempo y te respondo. Eso también es una respuesta que estás comunicando en la pausa.
es muy importante comunicarla porque siento que también el otro dice, bueno, pero ¿por qué? A ver, se me cuestiona acá la pausa de uno, pero no la pausa del otro, la necesidad de uno y la necesidad del otro, ¿no? Sí, cómo se gestiona el timing. Claro, porque quizás vos tenés ganas de seguir discutiendo el tema que estamos discutiendo, Sí. pero yo quizás estoy atravesada por un montón de emociones y realmente siento que me voy a desbordar. Y es esto, ¿no? Como captar el posible desborde y decir, epa, se me prendió. Bueno, pero ahí se pone en juego la empatía también, ¿no? Como si yo sé que vos estás desbordada y necesitas, está en mí decir, bueno, puedo contener y cómo me contengo a mí, ¿no? Como Sí. qué cedo y qué, o sea, qué negocio, ¿no? O sea, Y la negociación, muy buena habilidad social, ahora que la mencionás, tipo, siento que ahí negociar es fundamental. Sí. Porque el otro, ¿cómo haces para que el otro te entienda al 100%, que empatices? Y quizás el otro tampoco tiene energía en ese momento para empatizar. sí, queda muy marketinero, ¿no? Y como medio comercial, que si hay algo que creo que no soy es comercial. No te sé vender ni un pan. La palabra negociable es como, bueno, o sea, ¿qué estoy dispuesto a realmente a A ceder, ceder? a darte. A poder como, ¿cómo decirlo, no? Como poder poner al otro en el mismo lugar que a mí y también poder decirle al otro que se corra y que me deje mi lugar. Es muy complicado, por ejemplo, los negociables para convivir, ponerle la inteligencia que necesitas a nivel emocional. El nivel de pausa que necesitas para no explotar y no desbordarte y no mandar todo al carajo. Yo sé cuando llego a casa es, hola, ¿qué onda? No puedo hablar ahora, ¿está todo bien? Como necesito un rato. mi tiempo, exactamente, ¿no? Y es como, yo a veces necesito mucho mi espacio personal, lo recomiendo, porque, no sé, es como mi momento en donde bajo, donde me repregunto cosas, donde me queda resonando, ¿no? A Tipo, mí me sirve mucho meterme en la ducha. Ah, sí, obvio. Tipo, cuando siento que estoy totalmente desbordada y que estoy por decir cosas que en realidad no van a sumar a la conversación, Sí, sí. es tipo, che, necesito darme una ducha, como necesito como descargar. Y como Que el fluya la bañarse energía. es como, che, me renuevo, ¿viste? Me renueva totalmente, porque aparte, discutir, intercambiar opiniones, tener este tipo de conversaciones, conlleva mucha energía y desgasta mucha energía. Y más cuando hay emociones y hay un conflicto de intereses. Ayer hablaba con una paciente sobre los conflictos y los conflictos de intereses, que no son lo mismo. No. Entonces, como esto del conflicto de intereses significa que los dos no queremos lo mismo, pero podemos llegar a un lugar intermedio. Ahora, quizás en ese conflicto intermedio, no sé, se me pone así como más modo guerras en los que los países quieren conseguir cosas. Y va a tener que alguien perder y alguien ganar en algún momento. Y no solo en algo global, sino como cositas pequeñas. Es como, bueno, yo gano esto, pero vos ganas esto. Obvio. Yo pierdo esto, pero te cedo esto. Entonces es como, esa negociación requiere un montón. Un montón. Más cuando uno gana y uno pierde. O sea, lamentablemente es así, como que el podio es para uno. No, y manejar Campeón la hay frustración. uno solo. Manejar la frustración Sí. de todo eso, que también es ser inteligente, ¿no? Como gestionar la frustración propia. Sí. Pero bueno, es súper desafiante. Yo creo que esto, escribirlo, tener pausas. Y todo esto es importante saber transmitirlo, ya sea en un espacio terapéutico, en un grupo de amigos, en una red o lo que fuese. Y algo que hablabas de la pausa, que me iba resonando para adentro, es que el regular las emociones no es querer controlar las emociones y querer domarlas, ¿no? O sea, no es que tenés solo el control del auto, sino que tenés que estar atento a las luces, a la palanca de cambio, al aire, a la ventana, si está cerrado, como que son un montón de cosas y de factores que hay que tener en cuenta que nunca vas a controlar. Y el tránsito. Porque a la vez estás manejando, pero también hay cosas alrededor, como los tiempos, los horarios, porque los tiempos a nivel general no, pero los horarios de tipo, che, bueno, no se me puede ir todo el día haciendo esto. No. Necesito como ponerle una pausa, necesito ponerle un stop, necesito un, che, bueno, volveremos en otro momento a seguir con esto. Sí, sí. Nos vamos a nuestros espacios a continuar la vida. Yo me acuerdo que
hace, no sé, 2 años, un paciente me dijo, bueno, yo estoy acá porque quiero solucionar mi ansiedad. Entonces yo le dije, estás en el lugar equivocado. Bienvenido al no lugar. Claro, no te puedo dar la solución a eso. Lo que sí te puedo es ayudar a que aprendas sobre la ansiedad, que entendamos de dónde viene y que... Y las gestiones de mejor manera. Y eso. Que te aprendas herramientas para gestionarla. Porque la gestión es propia, digamos. Por ahí yo la gestiono de una manera que a vos no te sirve. Y me dijo, no, pero yo tengo que poder controlarlo, ¿no? Como hablando mucho del control y de la exigencia por querer como agarrar a eso y como contenerlo uno. Y en realidad no podemos controlar las emociones. No, y me hace acordar el podcast que escuchamos el otro día que hablaba sobre validar las emociones del otro y esto que va muy de la mano del control. Es como, si yo no puedo controlar esto, tengo que entender que tengo que validar lo que el otro siente, el otro piensa, el otro necesita. Sí. Y ahí, bueno, entra de nuevo el juego de la empatía, pero qué difícil o qué desafiante, porque me gusta más decir qué desafiante más que qué difícil, el gestionar esto cuando uno está cansado. Sí, 100%. Ayer hablaba con un amigo que estaba como rindiendo unas materias muy complicadas y nada, una determinaba como mucho su carrera en algún punto y estaba como muy seguro y estaba como muy fuerte del bocho y como que se notaba que era una persona que estaba súper preparada, que tenía que rendir algo súper difícil y 4 días después le pregunto, che, ¿cómo te fue? Mal. Claro, y tenía una seguilla de otras cosas para seguir rindiendo y era como, flaco, no sé qué decirte porque... Pero ¿cómo subir el bocho? ¿Cómo subís el bocho? O sea, es como, depende cuánto vos habitás el pensamiento o cuánto tiempo estás pensando lo mismo. Entonces ahí la frustración y la inteligencia emocional que... Para continuar, para ser resiliente. Para ser resiliente. O sea, en el momento yo creo que te cuesta, pero 3 meses después vas a darte cuenta de que aprendiste algo muy valioso. Es que todo yo creo que suma. Pero en el momento te querés matar. No, en ese momento es como frustración total, es como en Era qué como, momento ¿qué voy paja? a poder superar esto. Pero ¿cuándo ¿Cómo te hago? fue mal? Y vos decís, uy, Dios. Ay, pobre. Como, no sé, esa inteligencia que a veces... bueno, yo me acuerdo que mi primer final que boché de la facultad, mi primer y único final, llamé llorando a mi papá y a mi mamá. Mi mamá obviamente, ay, mi amor, no pasa nada, no sé qué. Mi papá, te felicito. Yo digo, ¿qué me vas a felicitar? La concha de la lora, perdón. Y me dijo, necesitabas una frustración en tu carrera porque Claro. es necesario. Sí, es necesario. En ese momento no lo querés ver, pero realmente encontrarte con esas No, cosas... es útil. Aprendés. Bueno, yo creo que me frustré muchas veces en la carrera porque no me fue fácil en ese momento como cursarla. Estaba como con muchas diversidad de actividades, de pensamientos, de situaciones. Y siento que mi energía estaba muy dispersa. Entonces yo constantemente me frustraba en la universidad. Y era como que... ¿Y qué hacías, por ejemplo, en momentos de frustración? Porque la frustración también, o sea, esto, ¿no? Como que de nuevo, la frustración puede durar o un instante y al otro día piloto automático y seguís, o te puede durar como Mira, una la semana. verdad, pedía mucha ayuda. Yo siempre decía que tenía como que era Harry Potter y tenía a mi Hermione y a mi Ron, porque como que siempre que trascendía situaciones que me costaban mucho, tenía siempre a mis amigas y a mis personas de confianza que estaban como ahí al pie del cañón. Al pie del cañón. No sé, yo tengo tenía que rendir un final que me costó mucho, diagnóstico de adultos, me acuerdo, Ay, Dios. con Mosquera. Y Fefi, que es una amiga de la Facu, me dijo, Juli, ve a tu casa y leemos libro por libro, tomo por tomo. Y Fefi vino, se sentó, me ayudó a hacer los resúmenes. Me acuerdo noches en los que lo dio todo. Ella ya se había recibido, ya estaba como en otra situación que no era la mía. Ay, qué amor que fue. O sea, No. eso es súper empático también, ¿no? Una capa, Como- bueno, una de las personas más empáticas del mundo y más sensibles del universo. Creo que es una persona que me acompañó y me apoyó toda la carrera. Y para mí fue un gran referente, ya muy brillante, una capacidad de abstracción y de estudio y muy inteligente en todos los sentidos. Pero se sentó un mes entero. Qué grosa. Venía todas las semanas a mi casa y no vivía tan cerca. Y se tomaba el tiempo de regalarme ese tiempo, pero creo que algo muy importante de mi frustración o de mi manera de lidiar con esos obstáculos que yo iba teniendo era que pedía mucha ayuda. Yo no estaba sola. Qué bueno eso, ¿no? De poder reconocer cuando uno necesita ayuda, ¿no? O sea,
lo hablábamos ayer o hoy, ¿no? Como yo siento que todo lo puedo sola, ¿no? Como que me siento que tengo que ser autosuficiente, que tengo que poder contra todo, pero no por competir con otro, sino porque como que no veo que está mal pedir ayuda, sino como que admiro como esto, ¿no? O sea, si estás frustrado y pedís ayuda, tu frustración se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo porque aparte Fefi validaba muchísimo mi dificultad. Y me acuerdo que ese terapeuta en ese momento me decía, quizás esto el terapeuta al que iba en ese momento me dice, che, quizás esto te está costando porque te atraviesa en lo personal un montón de temas. Claro. Y como también ser empático con ese momento, empática conmigo misma, de que me estaba haciendo un desafío. Sí. Y que mis amigas decían, che, bueno, te ayudamos, te llamamos, te hacemos... Me hacían resúmenes a veces. Pero ¿cuál era el factor que más te frustraba en ese momento? Me frustraba que yo no tenía... como la capacidad de concentrarme tantas horas. Okay. Me distraía muchísimo, siempre había algo interesante para hacer, siempre como tenía ganas de hacer otra cosa que no sea estudiar, pero a la vez me quería recibir, pero tenía una resistencia a recibirme, a como salir al mundo, quería ser la eterna adolescente. Que la etapa de la universidad yo a veces la re extraño, o sea, juntarnos a hacer resúmenes, a estudiar, mate que va, mate que viene, todo, o sea... Terminaba de estudiar, después tengo otra amiga, Vero, que vive acá en Barcelona, y que terminaba de entrenar y me iba a las 11 de la noche a la casa de Vero. Estudiaba 3 horas, me acostaba a ver Grey's Anatomy los jueves, porque subían el capítulo nuevo, y después iba estudiando con Red Bull. Tomábamos Red Bull toda la noche. Ay, no. Y comíamos caramelos, alfajores, galletitas. La casa de Vero era Disney. Y era como plan. Pero claro, yo sabía que si volvía a mi casa, no estudiaba sola. Necesitaba mucho el apoyo para estudiar. Sí. Ya la presencia de tener a un otro en la misma situación, en la misma sintonía, es como acompañarte, ¿no? O sea, por ahí el otro tiene que estudiar otra cosa o tiene que hacer otra cosa, pero ya el simple hecho de lo físico, ¿no? De la contención desde el cuerpo. Bueno, creo que una gran habilidad social y una gran inteligencia es la posibilidad de pedir ayuda. Sí. De realmente ser vulnerable, de realmente como decir, che, mira, no puedo con todo. Sí. No, quizás va por áreas. Yo realmente, quizás con la facultad, realmente sentía que tenía una vulnerabilidad. Entonces, no me fue tan difícil. Quizás en otros aspectos de mi vida no me pongo en ese lugar de vulnerabilidad y lo puedo con todo. No, obvio. Pero en hablando este ámbito... de pedir ayuda, sorry, ¿te pido un mate? Sí. No es ayuda, pero es... No es ayuda, pero es un matecito. Ya está un poco lavado. Te pido mil dis. Pero creo que si todos pudiéramos entender que ser vulnerables no es una debilidad, no, podríamos ayudarnos entre todos un poquito más. Sufriríamos menos. O sea, no sé si sufrir es la palabra adecuada, pero... No, pero esto, ¿no? Como que el ser vulnerable no es ser débil, sino al contrario, es ser valiente. Y es como querer encontrarte con eso débil, entre comillas, o eso que te está costando. Y... bueno, pasa mucho en el consultorio, ¿no? Como, bueno, tuve que venir a terapia porque no puedo con esto. Y en realidad tuviste que venir idealmente porque vos te querés ayudar a vos y te querés abrazar y querés empatizar con vos a ayudarte, digamos. Como un andamiaje. Exactamente. Como elijo tenerlo porque sé que me va a hacer bien, porque sé que me va a ayudar. Y eso no significa que yo no soy capaz. 100%. Una paciente el otro día me decía como... yo no quiero demostrar mi vulnerabilidad, como, nada, necesito ser fuerte. Y en parte fue como, ¿qué es la vulnerabilidad para vos y qué es ser fuerte para vos? ¿No? Porque es claramente como el dicho más popular de todo el mundo. De todo el mundo y el principal negador de los negadores, porque el querer ser fuerte, pero no ser vulnerable, es tipo... oculto y voy hacia adelante, ¿no? Y puedes ir hacia adelante aún así estando en un estado de sensibilidad total. 100%, y creo que ahí de nuevo, ¿te acordás que el otro día hablábamos de la peli Intensamente y de la tristeza y que cuando Riley se permite estar triste y llorar, es cuando la gente puede venir a abrazarla y ayudarla a salir de esas? Sí. Es como si nosotros no nos mostramos vulnerables, si no pedimos ayuda, si no conversamos sobre lo que está pasando, si no gestionamos estas emociones para con el otro, si no pedimos ayuda terapéutica en el momento en que la necesitamos, sí, no podemos salir adelante solos. Somos seres sociales. Necesitamos estar en contacto con un otro que nos ayude, que nos escuche, que nos contenga, que nos acompañe. Sí. No estamos hechos para ir solos por el camino.
No. Y aparte, está bueno, obviamente, el estar solo o buscar la soledad en momentos donde uno la necesita, pero siempre estás dentro de un contexto, como que nosotros siempre interpretamos al ser dentro de un sistema, ¿no? Como que nunca hablamos del ser humano Solo. aislado. Que bueno, hay otras corrientes que por ahí sí, nosotras como que por ahí creo Sí, que... más biopsicosocial, como nos decían en la facultad. Sí, ¿te acordás? Un ser biopsicosocial Como completo. Exactamente, es como entendernos en nuestras familias, entendernos en el sistema de nuestros amigos, en el sistema de la pareja, en el sistema del trabajo, como en el sistema de los diferentes contextos. Pero bueno, creo que nos fuimos por diferentes Sí, nos fuimos por las sistemas, ramas, ¿no? pero creo que una gran habilidad social para como resumir es el poder pedir ayuda. Sí. Porque si no pedimos ayuda, no podemos solos con todo. Sí, total. Y creo que ahí está como el aprendizaje principal de todos nosotros, de nuestra generación inclusive, ¿viste? Como que la ansiedad de ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante y como caballito no veo nada Sí, de lo que está total. alrededor. Sí, y Quizás aparte... al lado está Cami, está Juli. Exactamente, el pedir ayuda también, a ver, algo que no hablamos y creo que ya nos estamos quedando como un poco cortas de tiempo, no entiendo cómo Sí. se pasó tan rápido. Se pasó muy rápido. Pero algo que no quiero dejar de decir es esto de que si no buscamos ayuda, si no buscamos un lugar de contención, si no buscamos un espacio o si nos apartamos, muchas veces como que el que empieza a actuar es el cuerpo. Y cuando el cuerpo empieza a tomar un rol protagónico, cagamos. Y el retroceso es mucho más difícil que de cómo se avanza Sí, el hacia desarmar, ¿no? El destejer. el destejer. Tal vez es un buen tema que podamos hablar, ¿no? En algún otro momento, un poco del cuerpo en la salud mental y El cómo síntoma. el síntoma. Ok, sí, puede ser. Hablando de que vemos al ser como una forma un poco integral, ¿no? Sí, Como- queremos que nos vayan dejando en los comentarios qué quieren que charlemos, Sí. qué les interesa saber, Sí, sí. quieren saber algo de nosotras, quién quiere que les contemos. ¿Qué nos preguntarán, no? No sé ni idea, pero me bueno, da mucha intriga. está bueno, ayer justo estábamos escribiendo y desarrollando unas cuestiones y hablábamos de que estas charlas, ¿no? Además de ponerle humor y ponerle como todo el amor del mundo, como queremos que también sea un espacio donde hayan herramientas, ¿no? Y que se puedan llevar algo. Mismo nosotras, yo creo que esta conversación a mí me nutre muchísimo. Sí, a mí también. Es como que nos miramos y es como, a la vez... Estamos acompañándonos. Estamos Es que acompañándonos. creo que, aunque no se note, como que en algún punto nos estamos ayudando. Pedimos ayuda. Sí. Tipo, che, Cami, necesito esto, che, Juli, necesito esto. Y de repente surgió el podcast que nos ayuda a seguir creciendo como terapeutas, como personas, como amigas, como migrantes. Sí, 100%. Y en esta migración, que al fin y al cabo es un poco lo que nos convoca, ser inteligente, estando en un país en donde no conoces mucha gente, en donde te faltan un montón de bracitos a quien pedir ayuda, es re importante construir un sistema de contención. Y es por eso que trabajar en nuestra inteligencia emocional, en nuestras habilidades sociales, es fundamental. Es fundamental y es un trabajo de todos los días y que hay que proponerse, ¿no? Y tener la voluntad de querer hacerlo. Y si no querés hacerlo, de buscar la motivación para. Pedir creo ayuda. que es Si no encontramos la motivación, pedir ayuda. pedir ayuda. Siempre va a haber una Cami y una Juli cerca. Exactamente. Y no tener como vergüenza a exponerse, porque mucha gente, no sé, viste que yo te decía, ¿no? Como que yo no sé pedir ayuda o me cuesta un montón y no es que me da vergüenza, pero hay gente que le puede dar vergüenza, es como un orgullo hacia mí, no sé de dónde Sí. vendrá historias, pero bueno. Que creo que una de las cosas que también charlamos mucho con Cami es que en este espacio, o sea, generalmente no nos exponemos tanto con nuestros pacientes. Y en este espacio quisimos también transmitir un poco esto de, che, somos psicólogas, mantenemos una distancia óptima para poder trabajar juntos, Sí. pero a la vez también somos humanos, somos vulnerables, tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, y no nos hace mejor ni peor terapeuta el exponerlas acá. Bueno, creo que si hay algo que, por decís esto y se me viene a la cabeza como el hecho de estar acompañándonos y estar trabajando nuestra inteligencia emocional, es estar trabajando en este momento la exposición. O sea... Exposición de todo lo que sentimos, porque hablamos un montón de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Exactamente. Yo siento que cuento un montón de cosas, vos también. Sí, obvio, contamos un montón. O sea, del momento uno que decidimos como compartirnos, es decidir exponerte. Y eso también
es algo que al principio por ahí nos está costando un poco más o estamos desarrollando lo que es la exposición para nosotras. Y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad. Porque aparte, y por ahí cerro con esto, ¿no? Nosotros al ser psicólogas, uno piensa que el paciente se abre a ser vulnerable. Claro, ¿no? Y para mí, yo como terapeuta, me abro mucho en cuanto a la escucha activa, en cuanto al amor, en cuanto a la contención del otro. 100%. Y yo creo que también me pasa mucho que trato de como a veces contarles situaciones personales mías. Obvio, porque espejo. Tipo, che, somos dos. Sí. No sos vos solo o vos sola. Somos dos personas que atravesamos por lo mismo y podemos salir adelante juntos, buscando caminos. Y ni hablar que muchas veces los pacientes vienen a reflejarnos cosas que ni ellos saben, ¿no? Como Que ya después voy a mi psicólogo y le digo, che, ¿sabes qué me pasó con tal persona? Y mi psicóloga me dice, mira qué interesante. Mirá. Y de repente, bueno, surgió una sesión entera por algo que pasó en terapia. Ay, Dios. Y está buenísimo porque Está bueno. a uno lo hace crecer muchísimo y lo hace pedir ayuda. Que al fin y al cabo, bueno, una gran habilidad social que tenemos que desarrollar muchísimo más, pero que en esta estamos. Así que bueno, me parece que por hoy es más que suficiente. Por ¿no? hoy, bueno, creo que hablamos de todo, ¿no? Lo dejamos acá. Sí. Lo dejamos acá. Nos mandamos un beso. Y hasta la próxima. Nos vemos.